Había creído yo que mi amor por Albertín no se fundaba en la esperanza de la posesión física. Sin embargo, cuando de la experiencia de aquella noche creí deducir que esa posesión era imposible, y que después de no haber dudado el primer día en la playa de que Albertín no fuese desvergonzada, y luego de haber pasado por suposiciones intermedias, me pareció sentado de manera definitiva que era absolutamente virtuosa. Cuando al regreso de casa de su tía, 8 días más tarde, me dijo fríamente: «Le perdono, hasta siento haberle hecho sufrir, pero no vuelva a hacerlo nunca». Contrariamente a lo que había ocurrido cuando Bloch me había dicho que se podía poseer a todas las mujeres, y como si en lugar de una muchacha real hubiese conocido una muñeca de cera, sucedió que poco a poco fue apartándose de ella mi deseo de penetrar en su vida, de seguirla a los países donde había pasado su infancia, de ser iniciado por ella en una vida de sport. Mi curiosidad intelectual sobre lo que ella pensase acerca de tal o cual tema no sobrevivió a la creencia de poder besarla. Mis sueños la abandonaron en cuanto dejaron de ser alimentados por la esperanza de una posesión de la que los había creído independiente. Desde aquel momento volvieron a ser libres para dirigirse según el encanto que yo le había encontrado un día concreto, sobre todo según la posibilidad y las oportunidades que vislumbraba de ser correspondido hacia tal o cual amiga de Albertín, y en primer lugar hacia André. Sin embargo, si Albertín no hubiese existido, quizás no habría experimentado yo el placer que empecé a sentir cada vez más los días siguientes con la gentileza que me demostraba André. Albertín no contó a nadie el fracaso que yo había sufrido a su lado. Pertenecía a esa clase de hermosas muchachas que, desde muy jovencitas, por su belleza, pero sobre todo por un atractivo y un encanto que siempre quedan envueltos en misterio y que acaso manan de las reservas de vitalidad a donde van a saciar su sed los menos favorecidos por la naturaleza, siempre agradan más en su familia, entre sus amigas, en sociedad, que otras más bellas, más ricas. Era uno de esos seres a los que, antes de la edad del amor, y todavía mucho más cuando ha llegado, se les pide más de lo que ellos piden, e incluso de lo que pueden dar. Desde su infancia, Albertín siempre había tenido delante, admirándola, 4 o 5 amiguitas entre las que se encontraba André, que tan superior era a ella y lo sabía, y quizás esa atracción que Albertín ejercía de forma totalmente involuntaria había sido el origen y había servido para la fundación de la pandilla. Era una atracción que llegaba bastante lejos en ambientes relativamente más brillantes donde, si había que bailar una pavana, se pedía a Albertín que la bailase antes que a otra muchacha de mejor familia, y por eso, aunque no tenía un céntimo de dote y viviese bastante mal, por otro lado, a cargo de Monsieur Bontemps, hombre algo turbio según decía, y que deseaba librarse de ella, sin embargo, Albertín era invitada no solo a cenar, sino a pasar temporadas en casas de personas que, si a ojos de Saint-Loup hubiesen carecido de toda elegancia, para la madre de Rosamond o para la madre de André, mujeres muy ricas pero sin relación alguna con aquellas personas, representaban algo enorme. Y todos los años Albertín pasaba unas semanas con la familia de un consejero del Banco de Francia, presidente del Consejo de Administración de una gran compañía de ferrocarriles. La mujer de ese financiero recibía personas importantes y nunca le había comunicado su día a la madre de André, a quien esta dama parecía descortés, aunque no por ello estuviese menos prodigiosamente interesada en todo lo que ocurría en su casa. Por eso exhortaba todos los años a André a invitar a Albertín a su villa, porque según decía, era una obra de caridad ofrecer una estancia en el mar a una muchacha que carecía de medios para viajar y de la que su tía apenas se ocupaba. Probablemente no era la esperanza de que el consejero del banco y su mujer, al enterarse de que ella y su hija mimaban a Albertín, formaran de ambas una buena opinión, lo que movía a la madre de André. Y con mayor motivo no esperaba que Albertín, tan buena y tan hábil, sin embargo, sabría hacerse invitar, o al menos que invitasen a André a los garden parties del financiero. Pero todas las noches, durante la cena, aunque adoptando un aire desdeñoso e indiferente, quedaba fascinada oyendo a Albertín contar lo que había pasado en el castillo durante su estancia y las personas que habían sido invitadas y que ella, en su mayor parte, conocía de vista o de nombre.
La idea misma de que sólo las conocía de esa forma, es decir, sin conocerlas, ella llamaba a esto conocer a las personas de siempre. Inspiraba a la madre de André una pauta de melancolía mientras hacía pregunta a Albertín sobre ellas con aire altivo y distraído, con desgana, y hubiese podido dejarle insegura e inquieta sobre la importancia de su propia posición, de no haberse tranquilizado ella misma y situado de nuevo en la realidad de la vida, diciéndole al maître del hotel: dígale al cocinero que sus guisantes no estaban bastante tiernos. Entonces recobraba la serenidad y estaba totalmente decidida a que André se casase con un hombre, de excelente familia por supuesto, pero lo bastante rico para que también pudiese tener un cocinero y 2 cocheros. Esto era lo positivo, la verdad efectiva de una posición. Pero que Albertín hubiese cenado en el castillo del Consejo del Banco con tal o cual dama, que esa dama lo hubiese invitado además para el próximo invierno, no dejaba de conferir a la muchacha, a ojos de la madre de André, una especie de consideración particular que casaba perfectamente con la piedad e incluso el desprecio que le inspiraban su infortunio, desprecio aumentado por el hecho de que Monsieur Bontemps hubiese traicionado su bandera y se hubiese incluso vagamente panamista, según decían, unido al gobierno, cosa que por lo demás no impedía a la madre de André, por amor a la verdad, fulminar con su desdén a las personas que parecían creer que Albertín era de baja extracción. Pero, ¿qué dice? Si es de lo mejor que hay, es una Simonet, con una sola N. Claro que, dado el ambiente en que todo esto ocurría, donde el dinero juega un papel tan grande y donde la elegancia lleva a invitar, pero no a desposar, no parecía previsible ningún matrimonio potable para Albertín, consecuencia útil de la consideración tan distinguida de que gozaba y que a nadie hubiese parecido suficiente para compensar su pobreza. Pero incluso por sí solos, y sin aportar las esperanzas de una consecuencia matrimonial, aquellos éxitos atizaban la envidia de algunas madres malvadas, furiosas al ver que Albertín era recibida como hija de la casa por la mujer del consejero del banco, e incluso por la madre de André, a quien apenas conocían. Por eso los amigos que tenían en común con aquellas 2 damas les decían que éstas se indignarían si supiesen la verdad, es decir, que Albertín contaba en casa de la una y viceversa todo lo que la intimidad en que imprudentemente era admitida le permitía averiguar en la otra, 1000 pequeños secretos que hubiesen desagradado infinitamente al interesada ver revelados. Aquellas mujeres envidiosas lo decían para que corriese el rumor y enemistara a Albertín con sus protectoras. Tales comisiones, como a menudo ocurre, no tenían ningún éxito. Era demasiado evidente la maldad que las dictaba y sólo servían para despreciar un poco más a las autoras de la iniciativa. La madre de André estaba demasiado segura respecto de Albertín para cambiar de opinión. Tenía una desdichada, pero de una índole excelente. La tenía por una desdichada, pero de una índole excelente, y que no sabía qué inventar para complacer. Aunque esa especie de boga conseguida por Albertín no parecía que debiese comportar ningún resultado práctico, había impreso en la amiga de André el carácter distintivo de esas personas que, siempre solicitadas, nunca tienen necesidad de ofrecerse, carácter que, por razones análogas, también se encuentran en otro extremo de la sociedad, en las mujeres de extraordinaria elegancia, y que consiste en no hacer ostentación de sus éxitos, sino más bien ocultarlos. Nunca decía de nadie: tiene ganas de verme. Hablaba de todos con gran benevolencia y como si fuera ella quien persiguiese a los demás y los buscase. Si se hablaba de un joven que pocos minutos antes le había lanzado a la cara los reproches más amargos porque le había negado una cita, lejos de jactarse públicamente de ello o de guardarle rencor, lo elogiaba. Es un muchacho tan agradable. Le fastidiaba incluso agradar tanto porque eso la obligaba a disgustar cuando, por carácter, lo que le gustaba era agradar. Incluso le gustaba tanto agradar que había llegado a practicar una mentira propia de ciertas personas utilitarias, de algunos hombres de éxito. Ese tipo de insinceridad que por lo demás suele existir en un enorme número de personas. Consiste en no saber contenerse con agradar por medio de un solo acto a una sola persona. Por ejemplo, si la tía de Albertín deseaba que su sobrina la acompañase a una matiné poco divertida, acompañándola a Albertín habría podido considerar suficiente el provecho moral
de complacer a su tía, pero amablemente recibida por los dueños de la casa, prefería decirles que hacía tanto tiempo que deseaba verlos, que había elegido aquella ocasión y solicitado el permiso de su tía. Y aún no bastaba con eso. En esa matiné se encontraba una de las amigas de Albertín, que sufría una gran pena. Albertín le decía: no he querido dejarte sola, he pensado que te sentaría bien tenerme a tu lado. Si quieres que dejemos la matiné, que nos vayamos a otra parte, haré lo que tú quieras, deseo por encima de todo verte menos triste. Cosa que por otra parte también era verdad. A veces, sin embargo, ocurría que el objetivo ficticio destruía el objetivo real. Por ejemplo, teniendo que pedir un favor a una de sus amigas, Albertín iba a ver a cierta señora. Pero una vez llegada a casa de esa señora, buena y simpática, a la muchacha, obedeciendo sin saberlo al principio de la utilización múltiple de una sola acción, le parecía más afectuoso aparentar que había ido exclusivamente por el placer que esperaba sentir viendo de nuevo a esa señora. A esta le emocionaba profundamente que Albertín hubiese hecho un trayecto tan largo por pura amistad, y Albertín, viendo a la señora casi emocionada, la quería más aún. Pero pasaba una cosa: sentía con tanta intensidad el placer de amistad con el que falsamente había justificado su visita, que temía sembrar en la señora dudas sobre unos sentimientos en realidad sinceros, si le pedía el favor para la amiga. La señora creería que Albertín había ido por eso, lo cual era cierto, pero llegaría a la conclusión de que Albertín no sentía ningún placer desinteresado en verla, lo cual era falso, de modo que Albertín se marchaba sin haber pedido el favor, como esos hombres que, con la esperanza de conseguir los favores de una mujer, han sido tan buenos con ella que no se declaran, a fin de que esa bondad no pierda su carácter de nobleza. En otros casos no puede decirse que la verdadera finalidad fuese sacrificada a la finalidad accesoria e imaginada luego. Mas la primera era tan opuesta a la segunda que si la persona a quien Albertín lograba entretener con la segunda hubiese llegado a enterarse de la primera, su placer se habría mudado inmediatamente en la pena más profunda. La continuación de este relato permitirá comprender mejor, mucho más adelante, este tipo de contradicciones. Digamos, con un ejemplo tomado de un orden de hechos absolutamente distinto, que son muy frecuentes en las situaciones más diversas que presenta la vida. Un marido ha instalado a su querida en la ciudad donde está de guarnición. Su esposa, que sigue viviendo en París y que está en parte al corriente de la verdad, se desespera, escribe a su marido cartas de celos. Ahora bien, la querida se ve obligada a pasar un día en París. El marido no puede resistirse a sus súplicas para que la acompañe y obtiene un permiso de 24 horas. Pero como es un buen hombre y sufre por apenar a su mujer, se presenta en casa de ésta y le dice, derramando unas cuantas lágrimas llenas de sinceridad, que enloquecido por sus cartas ha encontrado el medio de hacer una escapada e ir a consolarla y a darle un beso. De esta forma, y mediante un solo y mismo viaje, ha encontrado el modo de dar una prueba de amor a la querida y a la mujer al mismo tiempo. Mas si esta última supiese la razón de ese viaje a París, su alegría se mudaría sin duda en dolor, salvo que el hecho de ver al ingrato le hiciese, a pesar de todo, más feliz de lo que la hace sufrir con sus mentiras. Entre los hombres a quienes he visto aplicar con mayor constancia el sistema de los fines múltiples, figura Messier de Norpois. A veces aceptaba el papel de mediador entre dos amigos que habían reñido, y por eso se le consideraba como el más servicial de los hombres. Pero dar la impresión de hacer un favor a quien había ido a pedírselo no le bastaba. Presentaba al otro la iniciativa, que con él tomaba como un paso dado no a petición del primero, sino en interés del segundo, convenciendo fácilmente a un interlocutor sugestionado de antemano con la idea de tener delante al más servicial de los hombres. De este modo, jugando a dos bandas, haciendo lo que entre bastidores se denomina la contraparte, salvaguardaba siempre su propio prestigio, y los favores que hacía no constituían una enajenación, sino una fructificación de una parte de su crédito. Además, al parecer, cada favor doblemente prestado acrecentaba todavía más su fama de amigo servicial, y lo que es más, de amigo eficazmente servicial.
que no da palos al agua y siempre tiene éxito en sus gestiones, como demostraba la gratitud de los dos interesados. Esta duplicidad para los favores era, con algunas excepciones, como en toda humana criatura, una parte importante del carácter de Monsieur de Norpois, y a menudo en el ministerio se sirvió de mi padre, que era bastante ingenuo, haciéndole creer que lo servía. Como agradaba más de lo que quería y no tenía necesidad de pregonar sus éxitos, Albertín guardó silencio sobre la escena que había tenido conmigo junto a su cama, y que una fea no habría dudado en divulgar a los cuatro vientos. Por otro lado, yo no llegaba a explicarme su actitud en esa ocasión. Por lo que se refiere a la hipótesis de una virtud absoluta, hipótesis a la que inicialmente había atribuido la violencia con que Albertín se había negado a dejarme besar y tomar por mí, y que por lo demás no era indispensable para mi concepción de la bondad, de la radical honestidad de mi amiga, no dejé de darle muchas vueltas. Era tan opuesta esa hipótesis a la que había formulado el primer día en que había visto a Albertín. Además, cuántos actos distintos llenos de gentileza hacia mí, una gentileza cariñosa, a veces inquieta, alarmada, celosa de mi predilección por André. Rodeaban por todas partes el gesto de dureza con que, para escapar de mí, había tirado de la campanilla. Entonces, ¿por qué me había pedido que fuese a pasar la velada al lado de su cama? ¿Por qué siempre utilizaba el lenguaje de la ternura? ¿En qué descansaba el deseo de ver a un amigo, de tener que preferirme a vuestra amiga, de temer que prefiriera a vuestra amiga, de tratar de agradarlo, de decirle novelescamente que nadie se enterará de que ha pasado la noche a vuestro lado? Y si luego le negáis un placer tan sencillo, y si ese placer no lo es también para vosotros. A pesar de todo, no podía creer que la virtud de Albertín llegase a tanto, y me preguntaba si no había habido en su violencia un motivo de coquetería, por ejemplo, un olor desagradable que había creído tener encima y con el que hubiese temido desagradarme, o de pusilanimidad. Si, por ejemplo, creía, en su ignorancia de las realidades del amor, que mi estado de debilidad nerviosa podía contagiarse por medio del beso. Desde luego, sintió muchísimo no haber podido complacerle, y me regaló un lapicerito de oro. Con la virtuosa perversidad de esas personas que, enternecidas por vuestra gentileza y negándose a concederos lo que ésta reclama, quieren a cambio hacer otra cosa en favor vuestro. El criterio cuyo artículo halagaría el novelista lo invita a cenar en lugar de escribirlo. La duquesa, que no lleva consigo al snob al teatro, pero pone a su disposición su palco una noche en que ella no ha de ocuparlo. A tal punto se ven empujados por el escrúpulo a hacer algo quienes hacen lo menos y podrían no hacer nada. Le dije a Albertín que, regalándome aquel lápiz, me daba un gran placer, no tan grande sin embargo como el que habría sentido si la noche en que ella había ido a dormir al hotel me hubiese permitido besarla. Me habría hecho tan feliz. ¿A usted qué más le daba? Me sorprende que me lo haya negado. Lo que a mí me sorprende, me replicó, es que a usted le parezca sorprendente. Me pregunto a qué muchachas ha podido conocer usted para que mi actitud le haya sorprendido. Lamento haberla molestado, pero ni siquiera ahora puedo decirle que esté convencido de haber hecho mal. En mi opinión son cosas sin importancia, y no comprendo que una muchacha que puede complacer tan fácilmente no lo haga. Entendámonos, añadí, para dar una semisatisfacción a sus ideas morales al recordar que ella y sus amigas habían criticado a la amiga de la actriz Lea. No quiero decir que una muchacha pueda hacer cualquier cosa y que no hay nada inmoral. Mire, por ejemplo, esas relaciones de las que hablaba usted el otro día a propósito de una muchachita que vive en Valve y que existirían entre ella y una actriz. A mí eso me parece innoble, tan innoble que en mi opinión han sido enemigos de la muchacha los que han inventado todo eso y que no es cierto. Me parece improbable, imposible, pero dejarse besar e incluso algo más por un amigo, dado que según usted yo soy su amigo, lo es, pero he tenido otros antes que usted. He conocido jóvenes que, se lo aseguro, sentían por mí tanta amistad como usted.
Pues bien, ninguno se hubiese atrevido a una cosa parecida. Sabían el par de tortazos que habrían recibido. Además, ni siquiera pensaban en ello. Nos dábamos la mano franca y amistosamente, como buenos compañeros. A nadie se le habría ocurrido hablar de besar, y no por eso éramos menos amigos. Mire, si tiene interés en mi amistad, puede estar contento porque tengo que quererle mucho por haberle perdonado. Además, estoy segura de que se burle usted de mí. Confiese que la que le gusta es André. En el fondo hace usted bien. Es mucho más genial, es mucho más gentil que yo. Y tan fascinante. Ah, los hombres. A pesar de mi reciente decepción, estas palabras tan sinceras, inspirándome una gran estima por Albertín, me causaron una impresión dulcísima. Y quizás esa impresión había de tener más adelante para mí notables y molestas consecuencias, porque por ella empezó a formarse ese sentimiento casi familiar, ese núcleo moral que siempre debió subsistir en medio de mi amor por Albertín. Un sentimiento semejante puede ser causa de las mayores penas, porque para sufrir de verdad por una mujer hay que haber creído completamente en ella. Por el momento, aquel embrión de estima moral, de amistad, permanecía en medio de mi alma como la primera piedra de un edificio. Por sí solo no hubiese tenido poder alguno contra mi felicidad, si hubiese permanecido así, sin crecer, en una inercia que debía pervivir el año siguiente y con mayor motivo durante aquellas últimas semanas de mi primera estancia en Baalbek. Vivía dentro de mí como uno de esos huéspedes que, pese a todo, sería más prudente expulsar, pero a los que dejamos donde están sin inquietarlos, porque su debilidad y su aislamiento en medio de un alma extraña los hace provisionalmente inofensivos. Mis sueños volvían a ser libres ahora para dirigirse hacia tal o cual de las amigas de Albertín y en primer lugar hacia André, cuyas atenciones acaso me hubiesen conmovido menos si no hubiera estado seguro de que llegarían a oídos de Albertín. Cierto que la preferencia que desde hacía tiempo venía simulando yo por André me había proporcionado, en forma de conversaciones frecuentes, de declaraciones de ternura, algo así como la materia de un amor totalmente presto para ella, y al que hasta ese instante solo le había faltado el añadido de un sentimiento sincero, y que ahora mi corazón, libre de nuevo, habría podido aportar. Pero André era demasiado intelectual, demasiado nerviosa, demasiado enfermiza, demasiado parecida a mí para que yo la amase realmente. Si Albertín ahora me parecía vacía, André estaba llena de algo que yo conocía demasiado bien. El primer día, en la playa, había creído ver en ella una querida de corredor, ebria de pasión por el deporte. Y André me decía que si había empezado a practicarlo era por prescripción del médico para curar su neurastenia y sus trastornos de nutrición, pero que sus mejores momentos eran aquellos en que traducía una novela de George Eliot. Mi decepción, secuela de un error inicial sobre la personalidad de André, no tuvo en realidad ninguna importancia para mí, pero era uno de esos errores que, si permiten nacer al amor y solo se reconocen como errores cuando el amor ya no puede modificarse, se convierte en una causa de sufrimientos. Esos errores, que pueden ser distintos e incluso opuestos de los que yo cometí con André, se deben a menudo, en particular, en el caso de André, al hecho de que, para impresionar a la primera vista, asumimos en gran medida el aspecto, los modales, de lo que no somos, pero querríamos ser. A la apariencia exterior, a la afectación, la imitación, el deseo de ser admirado por los buenos o por los malos, se añaden palabras y gestos fingidos. Hay cinismos, crueldades, que puestos a prueba no las resisten mejor que ciertas bondades y ciertas generosidades. Así como a menudo descubrimos un avaro vanidoso en un hombre conocido por sus obras de caridad, el alarde del vicio nos hace suponer una Mesalina en una joven honesta, llena de prejuicios. Había creído encontrar en André una criatura sana y primitiva, cuando no era más que un ser a la búsqueda de la salud, como tal vez lo eran muchas de las personas en quienes ella había creído encontrarla y que en realidad no la tenían, como no era forzosamente un Hércules, un gordo artítrico de cara colorada y chaqueta de franela blanca. Pero hay circunstancias en que no resulta indiferente para la felicidad que la persona de la que nos hemos enamorado
por parecernos sana, sea, de hecho, uno de esos enfermos que solo recibe su luz de los demás, como esos planetas que toman prestada su luz, como ciertos cuerpos que no hacen sino dejar pasar la electricidad. En cualquier caso, André, como Rosamond y Giselle, y más que ellas incluso, era pese a todo una amiga de Albertine, compartía su vida, limitaba sus modales hasta el punto de que el primer día no las había podido yo distinguir al principio. Entre aquellas muchachas, tallos de rosa cuyo principal encanto consistía en destacarse sobre el mar, reinaba la misma indeterminación que en la época en que aún no las conocía y en que la aparición de cualquiera de ellas me causaba tanta emoción por anunciarme que la pandilla no estaba lejos. También ahora la vista de una me producía un placer al que se mezclaba en una proposición cuyo placer no habría sabido decir el ver a las otras seguirla de cerca, o reunirse con ella algo más tarde, e incluso si no iban ese día a hablar de ellas y saber que le dirían que yo había ido a la playa. No era ya el simple atractivo de los primeros días. Era una verdadera veleidad de amar que vacilaba entre todas las muchachas, porque cada una era el sustituto natural de cualquier otra. Mi mayor tristeza no habría sido ser abandonado por la muchacha que yo prefería, porque enseguida había preferido, concentrando en ella la suma de tristeza y de sueños que flotaba indistintamente en todas, a la que me hubiese abandonado. E incluso en este caso inconscientemente hubiese echado de menos en ella a todas sus amigas, a cuyos ojos habría perdido enseguida todo mi prestigio, después de haberles confesado esa especie de amor colectivo que sienten el político o el actor por el público, de cuyo desamor no se consuelan cuando han perdido todos sus favores. Incluso los que no había podido conseguir de Albertine los esperaba de improviso de tal o cual amiga que una noche, al despedirme, me había dicho una frase o lanzado una mirada ambiguas, gracias a las cuales era hacia ella a la que se volvía por un día mi deseo.